Que el, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guíe en todo lo que tenemos que hacer en este tiempo y siempre, porque Él es nuestro Dios. Les invito, por favor, que busquemos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, y vamos entonces a leer los versículos del 1 al 5. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Le digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Palabra de Dios. Te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra, por tu presencia, porque tú eres nuestro Dios y tu palabra nos alimenta cada día, también con tu espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos para poder entenderla, Señor, para poder aplicarla a nuestra vida, para hacer tu voluntad en este mundo en el cual tú nos has permitido que vivamos. A ti te damos la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, esta porción que acabamos de leer está dentro del contexto del trabajo del apóstol Pablo por la iglesia, especialmente por la iglesia de Colosa, que es la iglesia a la cual él envía esta carta. Pero bueno, esta carta también se lee en algunas iglesias más de la zona, en la iglesia de la Odisea y otras más que se mencionan acá. Les recuerdo que el apóstol Pablo no fue el fundador personal de la iglesia de Colosa, sino que Epafras fue el que llevó el evangelio allí, a esta ciudad, a este lugar, y que después, cuando ya el apóstol Pablo estaba en prisión, Epafras estuvo preocupado por situaciones que estaban viviendo, que estaban aconteciendo en la iglesia, y él fue a pedirle al apóstol Pablo que lo orientara, ¿no? Y él escribió esta carta y otras más ahí en la prisión, y comienza entonces dándole ánimo a los hermanos de Colosa, y no retándolos ni regañándolos, sino hablando primero del buen ánimo que ellos tenían, del amor de los unos por los otros. Acá en este primer versículo dice: quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Esta lucha que el apóstol Pablo habla acá no es una lucha que esté peleando con otros hermanos por asunto de la fe, sino era una lucha en oración. Era una carga que él llevaba por estos hermanos que él no conocía, por los del Colosa, por lo de la Odisea y muchos de los que no lo conocían. Era una lucha espiritual contra esas acechanzas del maligno que tratan siempre de minar la sana enseñanza de Cristo. Él estaba luchando desde prisión por estos hermanos y nos da también una enseñanza para nosotros, que estemos siempre preparados, luchando, porque el diablo, como león rugiente, anda por ahí buscando a quien devorar. Y el apóstol Pablo tenía una gran estima en los hermanos de Colosa, aunque no conocían, como dice él, aunque no conocían su rostro. Ninguno de ellos fue a avisarle, por ejemplo, al apóstol Pedro o a otro. Fueron al apóstol Pablo, aunque él no fundó personalmente la iglesia, era una autoridad en aquel lugar, y tenía ese prestigio, ¿no? Porque mostraba en su diario vivir que tenía a Cristo como su Señor, y era un heraldo, ¿no? del Señor. Dice que él, en el segundo versículo, en el versículo 2, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. O sea, él quería que los hermanos de Colosa y nosotros en este tiempo estemos confiados que teniendo a Cristo tenemos todo el conocimiento que necesitamos.
La palabra Cristo en este contexto habla también del misterio. Bueno, lo dice después en el versículo 3. Así conocerán el misterio. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. El misterio de Dios. Bueno, la palabra misterio aquí no es nada, no es una cosa subliminar, sino la palabra misterio es que habíamos visto ya anteriormente, que Cristo era o es el que une todas las cosas. En Cristo tenemos todo el conocimiento. El Cristo era el misterio que hacía que los gentiles y los judíos pudieran estar unidos en un solo cuerpo, que es la iglesia. Porque recuerden que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, pero además de eso ellos se creían, por ser el pueblo escogido de Dios, tenían todos los atributos, todo lo necesario. Eran, como dicen acá en Chile, la guinda de la torta. Pero el Señor, en su palabra y a través de Cristo, nos unió a todos, gentiles y judíos, para ser un solo cuerpo, para en él estemos todos completos. Habla también de Jesucristo, el crucificado y revelado, es el tesoro, el del cual proviene toda la sabiduría y el conocimiento de Dios. Las personas que estaban allí en Colosa tratando de minar el buen evangelio, ellos hablaban de que habían algunos misterios, habían unos misterios que había que conocer para poder tener la salvación, algunos misterios esotéricos, y no era lo que el apóstol Pablo le había enseñado a través de Epafra. A otros se le podría desviar con mucha palabrería eso sobre misterio, pero había un misterio por encima de todo. Había un misterio por encima de todo, el misterio del propósito del amor de Dios, revelado solamente en Cristo. El amor de Dios revelado en Cristo. Hermano, hay algunos micrófonos que están abiertos, por favor, ciérrenlo para que no se siente ese sonido que se siente. El misterio revelado en Cristo, la sabiduría de Dios a través de Cristo. En Cristo, dice la Reina Valera, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta es una idea importante del apóstol Pablo que menciona acá en la carta y que para nosotros es importante. Con esto el apóstol Pablo refutaba algunas de las malas enseñanzas que traían problemas a los cristianos colosenses. Ellos eran influenciados, que lo hemos visto ya anteriormente, por maestros que les decían que buscaran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero no buscarlo en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió, ustedes encontrarán todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero nosotros hemos de buscarlo solamente en Cristo. No es malo buscar sabiduría, no es malo aprender, no es malo instruirse, pero recuerden que la sabiduría es el temor del Señor. La sabiduría a la cual nosotros debemos buscar es eso. En Cristo tenemos toda la sabiduría, porque la sabiduría es el temor del Señor. No está mal, como le decía, buscar sabiduría y conocimiento, pero nosotros hemos de buscarlo en Cristo, en Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dijo que esa sabiduría estaba escondida en Cristo, él utilizó una antigua palabra griega que, bueno, no voy a decir la palabra griega, pero significa escondidos, que el propio uso de esta palabra es un golpe apuntado a los gnósticos, porque los gnósticos creían que una gran masa de elaborado conocimiento era necesario para la salvación. Pero que el conocimiento que ellos escribían en sus libros, el cual ellos llamaban escondidos, estaba fuera del alcance de los hombres ordinarios como nosotros, hombres y mujeres ordinarios como nosotros. Sin embargo, el apóstol Pablo quería que todos supieran que la verdadera sabiduría no estaba escondida en libros secretos, pero estaba depositada en Jesucristo para que de ese modo todos tuviéramos acceso a ella. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Colosa, que toda la sabiduría estaba escondida
en Jesucristo. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la vida. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. Especialmente tenemos que cada día crecer y pedirle al Señor sabiduría. Recuerda lo que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, que es el amplio en darnos esa sabiduría. Cuando habla de escondido, no significa que estén restringidos para un grupo de élite solamente, sino escondido en Cristo, para tener esa sabiduría de Dios, para alcanzar la salvación, para saber que tenemos comunión con el Señor, solamente lo tenemos a través de Jesucristo, y como decía el apóstol Pablo, Jesucristo crucificado y también resucitado. Todo lo que nosotros quisiéramos preguntar sobre Dios, hermano, todo lo que nosotros queremos saber de Dios, está respondido en Jesucristo. Esa es la fuerza de este versículo, que lo que nosotros necesitamos saber de Dios, que lo que nosotros necesitamos saber incluso de nosotros mismos, está solamente en Cristo. Está solamente en Cristo. Cuando el apóstol Pablo describe la verdad de Dios con palabras como riquezas y tesoros, él nos recuerda que la verdad de Dios es preciosa y digna de buscar con sacrificio, buscar en oración. La lucha que él tenía por estos hermanos de Colosa era a través de... Alguien me hablaba ahí. Es a través de Cristo. Cuando el apóstol Pablo hablaba de estos hermanos que eran comunes y corrientes, no es nada despectivo, hermano, sino que son hermanos simples como somos todos nosotros. No tenemos que ser de alcurnia para poder entender la realidad de Cristo. La salvación en Jesucristo está lista para cualquier persona, de cualquier cama, de cualquier situación social o cultural o racial. Jesucristo está ahí para que todos, a través de él, podamos tener la salvación. Ahora, la confianza del apóstol Pablo decía en el versículo 5, él hablaba de que aunque estaba ausente, leamos los versículos 4 y 5, dice: les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. La palabra capciosa es que sea de escondido, de doble ánimo, ¿no? Que tiene segundas intenciones. No, nadie nos puede engañar a nosotros, indicarnos cosas que tenemos que buscar para poder, que tenemos que apuntalar nuestra salvación con cosas adicionales. Que nadie nos engañe con eso. Nosotros en Cristo tenemos salvación y solamente en Cristo tenemos salvación. No hay que buscar otras cosas. No hay que buscar un ídolo. No hay que buscar a la Virgen. Ella tuvo su rol cuando el Señor Jesucristo nació a través de ella, pero fue un instrumento que el Señor usó, que Dios usó para eso. Pero nosotros tenemos la salvación solamente en Cristo y lo conocemos a través de la Escritura, a través de su palabra y a través de ella, y con la ayuda del Espíritu nosotros vamos creciendo cada día en el conocimiento de él, que es de verdad donde está el tesoro de la sabiduría. Está escondida, como dice, en Cristo. Escondida en el sentido de que hay que buscarlo a través del Espíritu, a través de su palabra, y él nos ayuda para que podamos entender. Le digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. En este versículo, cuando habla de que se alegra al ver su buen orden y la firmeza, hace alusión a una escuadra de un ejército que está bien firme, que está ahí preparada para cualquier contingencia, que está preparada para cualquier ataque. Él alentaba a los hermanos de Colosa que, a pesar de todas estas artimañas y de todas estas situaciones que estaban viviendo, que trataban de manipularlo, él confiaba de que ellos estaban firmes en la fe que habían conocido en Cristo. Por eso hay algunos comentaristas que dicen que la palabra orden y firmeza son ambas palabras utilizadas en aspectos militares. Él ve la situación de los colosenses como la de un ejército siendo atacado y afirma que sus líneas continuaban sin romperse.
y su disciplina intacta y su fe en Cristo firme. Y su fe en Cristo firme. Él, a pesar de la situación que estaban viviendo, que estaban siendo atacados los colosenses, él estaba confiado de que su fe en Cristo estaba firme. Esto también es una exhortación para ellos. Eso es cuando nosotros, como cristianos, notamos que algún hermano está como flaqueando en la fe, no vamos allí a decirle no que esto, sino que nosotros lo animamos para que confíe en el Señor, que continúe confiando en el Señor a pesar de las dificultades en que podemos vivir. Y entonces Él los exhorta también a ellos para que permanezcan firmes en la fe en Cristo, y Él está como observando, aunque está en prisión, en espíritu está ahí con ellos, sabiendo que ellos están luchando una batalla y que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. El apóstol Pablo esboza su comprensión de la comisión que Dios le ha dado en estos versículos. Él es un siervo de Cristo y su concepto del ministerio proporciona una idea bien gráfica para nosotros saber el propósito que actualmente tenemos nosotros como iglesia local y como iglesia universal. La iglesia ha de cumplir las mismas tareas que el apóstol Pablo tuvo en su tiempo. La misma tarea que el apóstol Pablo entendió como suya. El apóstol Pablo pensó y estuvo dispuesto a hacer las cosas que el Señor le reveló, ¿no? El Señor lo reveló a través de su espíritu, Él lo escribió en las cartas y también nos lo dejó como un legado para nosotros. La iglesia ha de cumplir estas mismas tareas que el apóstol Pablo hizo en su tiempo. En primer lugar, presentar la palabra de Dios en su plenitud y dar a conocer su gloriosa riqueza. Eso es un propósito que nosotros como iglesia tenemos. Ahí donde estamos, en nuestras casas, ahora que estamos confinados por la cuarentena, ahí nosotros tenemos que presentar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, la palabra de Dios es sinónimo de la buena nueva de que la promesa de Dios se ha cumplido en Jesucristo. Le voy a leer, hermanos, 3 versículos que tengo acá separados para afirmar esto. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Eso era lo que el apóstol Pablo decía, y el apóstol Pablo defendía su ministerio. Nosotros como iglesia también hacemos lo mismo. Nosotros como iglesia, cuando nos reuníamos acá en el templo, ahora que estamos en nuestras casas, siempre nosotros tenemos ese concepto. A diferencia de muchos, porque tristemente hay muchos que se hacen llamar cristianos, trafican con la palabra del Señor. Dice, a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo. Somos enviados de Dios, como enviados de Dios que somos. Somos todos enviados de Dios para proclamar su palabra, para proclamar su amor a todos los que están necesitados. En esta segunda carta también del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, ya lo leíamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondida. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. O sea, que el apóstol Pablo era transparente cuando predicaba la palabra del Señor. Es importante que nosotros como cristianos, cuando estemos escuchando, porque ahora que estamos, por ejemplo, en cuarentena en nuestras casas, muchos de nosotros vemos y escuchamos predicaciones, por ejemplo, predicaciones de distintos pastores, distintos oradores a través del mundo. Siempre, hermano, les recomiendo que tengamos la palabra del Señor a mano para ver si lo que está predicando está de acuerdo con lo que enseña la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice este versículo. El apóstol Pablo tenía conciencia de eso y quería que cada uno de los que con los que él hablaba, con los que él compartía, estuvieran conscientes de que él estaba hablando la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 9.
Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 9, nos dice, por el que sufro, voy a leer el versículo 8, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Estamos en cuarentena, pero la palabra de Dios no está en cuarentena. Estamos confinados, pero la palabra de Dios no está confinada. Estamos recluidos en nuestras casas y algunos incluso están en hospitales, pero la palabra de Dios no está recluida. La palabra de Dios es libre. La palabra de Dios nosotros la podemos exponer con libertad a través de los medios que tenemos, a través del Zoom, a través del WhatsApp, a través de nuestra comunicación a lo largo de todo este tiempo que estamos acá confinados. En segundo lugar, la iglesia ha de cumplir esta tarea que le tuvo el apóstol. Primero, presentar la palabra de Dios en su plenitud y dar a conocer su gloriosa riqueza. En segundo lugar, proclamar a Cristo y amonestar y enseñar en toda sabiduría para que los creyentes estén firmes en la fe. Siempre tenemos que proclamar a Cristo, que fue el que murió por nosotros, el que nos da la salvación. Y también que toda la sabiduría de Dios, hermano, está en Jesucristo. En Jesucristo somos más que vencedores. En Jesucristo tenemos la sabiduría de Dios. Cuando hablaba en los pasajes anteriores, cuando hablaba de sabiduría, era refiriéndose al Antiguo Testamento, cuando hablaba de la sabiduría personificada. Jesucristo es la sabiduría personificada. Nosotros tenemos en Él toda la enseñanza que necesitamos para la fe. En tercer lugar, formar creyentes entusiastas, unidos en amor y llenos de entendimiento. Es importante que todos nosotros estemos conscientes de eso. Creyentes entusiastas. Yo sé que a veces hay complicaciones en nuestra vida personal y familiar y eso nos puede desanimar. Es verdad, nos puede desanimar, pero estemos confiados en que el Señor está con nosotros. En medio de la tormenta, el Señor está con nosotros. Cuando estemos caminando en valle de sombra de muerte, Él está con nosotros. Y entonces también unidos en amor, a pesar de las situaciones, a pesar de que podamos tener diferencias de opinión, nosotros tenemos que tener la unidad esa en amor, porque el Señor murió por todos y cada uno de nosotros. Y que el Señor nos ayude para saber eso. Y también llenos de entendimiento, hermano. También llenos de entendimiento. ¿Y cómo tenemos el entendimiento, hermano? A través de Cristo, a través de su palabra. Hay un pasaje que viene en Osea que dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No fue por falta de oración, no fue por falta de ayunar, no. El pueblo de Israel fue destruido, llevó cautivo por falta de entendimiento, por falta de conocimiento de su palabra. Yo cada día le doy gracias al Señor porque puedo enviarle a ustedes un devocional que a mí me llega de hace muchos años, hace más de 10 años, de Chicago, de nuestro pan diario, y es un devocional que nos ayuda para reflexionar en la palabra del Señor, pero trae una parte adelante, al principio, que dice la Biblia, leer la Biblia en un año. Ahí vienen, todos los días aparecen 3 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento, para que leamos la Biblia todos los días, hermanos. Ahora estamos por segundo de Crónica, 7:14 especialmente, estamos por ahí, y terminando el Evangelio de Juan. Leamos todos los días, porque no es que leamos lo que a mí me gusta, leer Proverbios y leer Salmos. No, el Evangelio de Juan me gusta, está bien, pero leamos la Biblia es toda, desde Génesis a Apocalipsis. Y si nosotros leemos cada día, según este orden, 3 capítulos del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento, diariamente, al terminar el año, hemos leído la Biblia completa. La palabra de Dios nos ayuda. Recuerden lo que dice Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que predicar también eso, de que proclamar a Cristo y amonestar y enseñar en toda sabiduría para que los creyentes estén firmes en la fe, formar creyentes entusiastas, unidos en amor y llenos de entendimiento. Y entendimiento lo tenemos a través de Cristo, a través de su palabra. Y en cuarto y último lugar, alcanzar con las buenas nuevas a aquellos que algunos podrían considerar indignos o excluidos. Alcanzar a todos. Puede ser que nosotros hayamos visto a alguien que no merece
no merece la salvación a nuestro criterio, pero el Señor murió por ellos también, como murió por nosotros. Y un día nos rescató a nosotros, sin nosotros merecerlo, porque resulta que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sea una mentira blanca, una mentira negra, para Dios son mentiras y para Dios es pecado. Y es importante que nosotros sepamos eso. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hacía el apóstol Pablo, salvando la distancia. El apóstol Pablo fue un apóstol de Jesucristo. El Señor le habló a él, se le apareció a él directamente, pero nosotros nos ha salvado a través de Cristo. La palabra del Señor está también con nosotros, está en nuestra mente y en nuestro corazón a través de su Espíritu. Y la tenemos acá, la tenemos en forma de libro, la tenemos en el celular. Lo que tenemos que hacer es, hermanos, lo que hizo el apóstol Pablo, lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. En primer lugar, presentar la palabra de Dios en su plenitud y dar a conocer sus gloriosas riquezas. Proclamar a Cristo y amonestar y enseñar en toda sabiduría para que los creyentes estén firmes en la fe. Amonestar en amor y no ser jactanciosos, sino con humildad. Formar creyentes entusiastas, unidos en amor y llenos de entendimiento. Alcanzar con las buenas nuevas aquellos que para algunos podrían considerarse indignos y excluidos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, lo que hacía el apóstol Pablo y lo que le orientó a la iglesia de Colosenses. Que el Señor nos ayude, hermanos, para poder seguir proclamando su palabra, para poder seguir enseñando, para poder seguir amonestando, como dice la Biblia, amonestando con sabiduría, con humildad, para que todos podamos llegar al conocimiento de la verdad, a un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude.